tal? Mi nombre es Aleida Villavicencio y me complace acompañar al doctor Manuel González Cuervo en estas cápsulas de educación para la salud. Doctor, buenas tardes. ¿De qué vamos a platicar esta tarde? El día de hoy vamos a continuar el tópico de demencias, particularmente la enfermedad de Alzheimer y sus opciones de tratamiento. Antes de empezar en ese tópico lleno de controversias, de mercadotecnia y de publicidad millonaria, voy a resaltar 4 puntos de un libro que es una acusación muy seria contra la clase médica a la cual pertenezco, la alopática. El título está en inglés, es Pharmaceuticals, Corporate Crime and Public Health. Son 3 autores británicos y australianos, Dukes, Braithwaite and Moloney, y la edición que conseguí fue la del 2015. En la página 41 señalan que las benzodiazepinas en lo que va del siglo XXI particularmente se han empezado a publicar una serie de estudios cuyos resultados en verdad son inquietantes. Las benzodiazepinas salieron al mercado en 1960. La primera fue el clordiazepóxido, comercialmente conocido como Librium. Su indicación inicial y fueron como somníferos para el insomnio y como tranquilizantes para combatir la ansiedad. Para darnos cuenta de qué tan fácil es recetarlas y conseguirlas, hay en el mercado actualmente, de acuerdo a un reporte de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos del 9 de septiembre de 2020, hay 13 en el mercado. Y solamente en 2019 se expidieron 92 millones de recetas. La duración ideal para usar este fármaco para insomnio y ansiedad es de pocas semanas, mientras averiguamos cuáles son las causas de estas situaciones. Desafortunadamente, el paciente y el médico optan por la vía fácil, tranquilizan, ayudan a dormir, se continúan por años. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? Que hay estudios sumamente serios que demuestran que las personas que las usan de manera crónica tienen un altísimo riesgo de desarrollar demencia. Ahora bien, quiero que le quede muy claro, si usted es un usuario crónico y escucha esta plática, por favor no entre en pánico. Suspenderlas bruscamente puede precipitar un síndrome de abstinencia de severidad tremenda, con crisis convulsivas y potencialmente mortal. Debe usted de consultar con su médico el destete o la discontinuación de manera paulatina, pero no brusca. Por favor, no suspenda bruscamente las benzodiazepinas si usted las está tomando crónicamente. En este mismo libro, en la página 107, citan al vicepresidente de una de las grandes gigantes farmacéuticos, GlaxoSmithKline, quien, entre otras perlas, en 2003 se atrevió a asegurar que los medicamentos para la enfermedad de Alzheimer, a la época y al momento 4 en total, 3 de un tipo y otro de diferente tipo familia, 1 de cada 3 pacientes recibía beneficios y modestos. En la página 135 del mismo libro, en enero de 2000, otro gigante farmacéutico, Eli Lilly, enfrentó una demanda y un juicio por fraudes al Medicare y al Medicaid con cargos civiles y criminales por el mal uso de un medicamento antipsicótico, olanzapina, que se sigue usando generosamente en todo el mundo, cuyo nombre comercial en Estados Unidos era y es Zyprexa, para condiciones no autorizadas por esta FDA. Básicamente se usaban de manera indiscriminada en residentes de casas, hogares de ancianos o en ancianos recluidos en su hogar con demencia. La compañía, para llegar a un arreglo, pagó $1.400 millones. En este mismo libro, un experto profesor de una universidad en Dinamarca, Peter Ghosh,
Hasta 2007 había hecho un cálculo, nunca lo sabremos con certeza, pero según sus cálculos, hasta 2007 habían fallecido 200,000 pacientes por el mal uso de este medicamento, olanzapina. Tiene sus indicaciones para el trastorno bipolar, y para la esquizofrenia, pero no se justifica su uso prolongado en las demencias y menos en el Alzheimer. Incrementa el riesgo de mortalidad, incrementa ataques cerebrales, produce diabetes, descontrola las grasas del cuerpo, puede precipitar arritmias cardíacas. Desafortunadamente, en esta situación, los médicos tenemos también mucho de culpa. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Cuando usted va a un consultorio, fíjese en la cantidad de regalos que el médico tiene por los laboratorios farmacológicos. Va desde algo muy sencillo como una agenda o un bolígrafo, hasta regalotes como cenas en restaurantes de lujo, y con el gancho de la educación médica continua, viajes a lugares de recreo o a las grandes ciudades del país como Guadalajara, Monterrey, centros de veraneo como Cancún, a supuestos congresos científicos o congresos científicos con conferencistas, la mayor parte pagados por los laboratorios destinados a promover el uso de cierto tipo de medicamentos. De ahí que valga la pena que usted se pregunte, ¿de veras necesito este medicamento? Hay dos tipos de medicamentos, hay dos tipos de terapias para la enfermedad de Alzheimer y para las demencias. Se llaman farmacológicas y no farmacológicas. Las farmacológicas obviamente es el uso de medicamentos. Hay dos grandes clases, los llamados inhibidores de la colinesterasa y otro que se llama memantina, que bloquea los receptores de un compuesto bioquímico que participa en las funciones cerebrales. El costo de los inhibidores de la colinesterasa y de la memantina, dependiendo del laboratorio, el tipo de presentación del fármaco, va desde 1,000 a 3,000 pesos mensuales. Los efectos secundarios más comunes son en el aparato digestivo: náusea, vómito, diarrea, falta de apetito, insomnio, cefalea, mareos, fatiga, y de los más serios, potencialmente muy serios, el síncope y la bradicardia. Tanto el donepezilo, la galantamina y la ribastigmina como la mamentina facilitan el desarrollo de cierto tipo de infecciones. Los tres primeros, infecciones de las vías urinarias, y el último, la mamentina, de las vías respiratorias, en particular la influenza. La mayoría de los expertos consideran que la utilidad de estos medicamentos es mínima, es modesta en el mejor de los casos. De ahí que hasta la última revisión que logré encontrar del 28 de julio de 2020, estos supuestos modificadores del curso de la enfermedad de Alzheimer no han demostrado mayor eficacia. La enfermedad progresa y pasa de leve a moderada a avanzada, con dependencia total del paciente. De forma tal que un gran número de expertos en geriatría, en gerontología y en medicina interna han dedicado muchísimas horas a discutir y a consensuar qué tanto vale la pena usar estos medicamentos. Y lo que ellos sugieren es que el donepezilo, la galantamina y la ribastigmina están autorizados solamente para el Alzheimer leve a moderado, nada más. La mamentina, que es el otro tipo de medicamento, está autorizado para el Alzheimer moderado a severo. Pero aquí es donde entra la opinión de estos expertos. Si el paciente ya tiene Alzheimer severo y está totalmente dependiente para todas sus actividades básicas y ejecutivas, ¿qué beneficio tiene gastar 1,000 pesos? Y déjese usted lo de gastar. Uno quiere a sus seres queridos, ¿verdad? A sus seres amados, al abuelo, a la abuela, al papá, a la mamá.
déjese de gastar o preocúpese por los efectos indeseables que van a alterar la calidad de vida de esta persona, aparte de la calidad de vida ya deteriorada por la propia demencia. De allí que la mayoría de los expertos recomienden valorar cuidadosamente el estado cognitivo, y tener muy presentes los efectos adversos menores y potencialmente graves, para que si después de 12 semanas de usar el medicamento no hay realmente ningún resultado positivo en dos aspectos fundamentales: la enfermedad de Alzheimer y todas las demencias se caracterizan de manera intermitente por alteraciones muy importantes de conducta y psicológicas psiquiátricas. Si el medicamento no está teniendo impacto en ninguna de ambas esferas, ¿cuál es el caso de seguir arriesgando a su familiar a que tenga efectos indeseables y hasta en un momento determinado potencialmente grave? Por lo tanto, la mayoría de los expertos reconocen que aunque en algunos pacientes pueden ser muy útiles, la minoría, en la mayoría los efectos son muy modestos. Incluso algunos expertos se atreven a decir que prácticamente son insignificantes. Pero si usted considera pertinente usarlos en un familiar, o si usted sufre Alzheimer en etapa leve y todavía puede decidir usarlo o no usarlo, usted debe de valorar seriamente 12 semanas más tarde qué tanto le está ayudando este medicamento y qué tanta alteración en su calidad de vida y qué tanta disfunción le producen los efectos indeseables. Si los resultados positivos son nulos o mínimos y los efectos secundarios son intolerables, yo como médico le propondría a usted, pero es usted quien va a decidir si lo acepta o no, suspender un medicamento que para efectos prácticos está siendo inútil. Ahora bien, este tipo de medicamentos también se recomienda después de usarlo por varias semanas o meses. Si usted quiere darle el beneficio de la duda al medicamento y usarlo 6 meses y encuentra al final del día junto con su familiar cuidador o su cuidador profesional y su médico que el medicamento realmente no está siendo útil y que los efectos indeseables están deteriorando su calidad de vida, se recomienda descontinuarlo de manera paulatina. Si está usando la dosis máxima o una dosis intermedia, disminuir la dosis del medicamento en un 25%, 2 o 3 semanas más tarde, otro 25%, otro 25% en otras 2 semanas y finalmente descontinuarlo. No se recomienda suspenderlos bruscamente. Y si realmente se nota que el paciente se deteriora tanto en trastornos cognitivos y de conducta, volver a la dosis que mantenía esos síntomas a raya. Pero de otra manera, no se justifica continuar medicamentos, particularmente en etapa avanzada, porque ya no van a corregir nada. El paciente es absolutamente dependiente de un tercero o de varios terceros. ¿Cuáles son las alternativas no farmacológicas? Las alternativas no farmacológicas son diversas. Van desde la aromaterapia con mínimos impactos hasta el ejercicio sistemático, regular, organizado, que tiene un beneficio de modesto a elevado en algunos pacientes. ¿Cuáles son las ventajas de estas terapias no farmacológicas? No son invasivas, esencialmente son seguras, mínimo o ningún efecto secundario. Algunos expertos, por ejemplo, sugieren el uso de mascotas. Si usted es alérgico a la caspa del gato o del perro, pues usted puede tener una reacción, por ejemplo, bronquial.
pero si no tiene ninguna contraindicación de ese tipo, ni ha tenido experiencias desagradables o violentas con alguna de estas mascotas en el pasado, es una opción. Dentro de las opciones terapéuticas no farmacológicas, el ejercicio y la rehabilitación motriz, vuelvo a insistir, juegan un papel muy importante. Otra que no cuesta gran cosa es la terapia musical, en particular cantar en grupo y bailar. En efecto, en pacientes con etapa leve y moderada tiene impactos muy positivos en el área cognitiva y en el área de conducta. Las inversiones para este tipo de terapias pueden ser mínimas hasta muy sofisticadas. Hay tratamientos inspirados en el uso de programas de computación que colocan al paciente en algo que se llama realidad virtual. Hay el uso incluso de mascotas autómatas, que obviamente son aparatos electrónicos tipo robot que van a costar una muy buena cantidad de dinero. Un terapeuta profesional puede ser caro, pero si usted decide aprender lo que este terapeuta le puede enseñar y después usted hacerlo, es algo muy positivo que usted le puede brindar a su familiar con enfermedad de Alzheimer o demencia en la etapa temprana o moderada. Vuelvo a insistir, en Estados Unidos se ha formado un programa patrocinado por numerosas sociedades médicas debido a lo que mencionaba yo en un principio. La clase médica es fuertemente influenciable, aunque muchos médicos se rehúsan a aceptarlo. Es fuertemente influenciable, tremendamente influenciable. Prácticamente nos vendemos por un regalito o por un regalote. Un regalote es un viaje a Cancún, al Congreso de Medicina Interna, con gastos pagados, avión ida y vuelta, hotel 5 estrellas, etcétera, etcétera, comidas pagadas por el laboratorio, un regalito, una agenda con una pluma de lujo, pero el laboratorio sabe que ese médico va a recetar su producto y va a recuperar con creces la inversión. Simplemente ahorita con la pandemia, muchos de ustedes quizás hayan oído hablar del Remdesivir. Es un medicamento que fue desarrollado con una enorme influencia del gobierno federal de los Estados Unidos y su producción cuesta $10 por dosis. ¿Sabe usted cuánto le cuesta como paciente un tratamiento? $3,000. $10 cuesta producir el medicamento, pero a usted le van a cobrar $3,000 por usar ese medicamento. Decíamos entonces que las sociedades médicas norteamericanas, ante el impacto de la influencia perniciosa y prácticamente criminal de la industria farmacéutica en la clase médica, que se deja influenciar, se deja comprar, aunque digamos que vamos a un curso, vamos a educarlos, han diseñado un programa que se llama Cómo escoger inteligentemente y 10 cosas que un médico honesto y un paciente o su cuidador deben de cuestionar. En el caso de la Sociedad de Geriatría y Medicina Interna, ellos señalan que no se deben de usar antipsicóticos como primera opción para los síntomas de conducta y psiquiátricos en el paciente con demencia. Debe ser el último recurso. Antes debe uno de optar por las opciones no farmacológicas. No usar las benzodiazepinas o sedantes o somníferos como primera opción para el insomnio o la agitación del paciente adulto mayor, y menos en el paciente con demencia. Y cuando se usen los inhibidores de la colinesterasa,
se debe de valorar de acuerdo a la Sociedad Norteamericana de Geriatría y de Medicina Interna. En 12 semanas se debe de poner en la balanza cuáles son los beneficios tanto de cognición como de conducta que el cuidador perciba y cuáles son los efectos adversos en la calidad de vida. Y si, vuelvo a insistir, el beneficio es nulo y los efectos adversos intolerables, lo mejor es suspender el medicamento. Pero usted y su cuidador tendrán la última palabra. Claro, doctor. Y en un momento dado, como comentaba en otra cápsula también y un poco en esta, al final también hay alternativas que podemos practicar, como incluso bailar y cantar, hacerlo de una manera, digamos, más disciplinada, de ahí que sea importante hacerlo a lo mejor en grupo, para tener horarios, para tener una razón para estar constantemente haciendo estas actividades, algo que nos motive a salir de casa y que prevengan, sobre todo prevención, no necesariamente como métodos de corrección. En muchas ciudades, no lo sé en México, no lo sé de cierto en México, pero en muchas ciudades norteamericanas hay grupos de voluntarios que hacen esto, porque lo que también se ha observado es cuando el paciente con la enfermedad de Alzheimer se involucra en un grupo con otros pacientes, los resultados de cantar, danzar, bailar, escuchar música, son mucho más alentadores que cuando se hacen, por decirlo así, entre el cuidador o cuidadora y el paciente con Alzheimer. Yo en verdad he cambiado desde hace algunos años muchas actitudes con respecto a opciones terapéuticas no medicamentosas por la cantidad de efectos indeseables que algunos medicamentos tienen. Desafortunadamente, para muchas personas, y con toda franqueza lo digo, la solución fácil, no, ¿sabe qué? Deme la píldora. Más que recurrir a opciones no farmacológicas. Pues es que a veces esas opciones no farmacológicas requieren de disciplina, y a veces, lo digo de manera personal, la disciplina es algo que también nos falla. Y Claro. entonces es más cómodo a veces decir, pues deme una pastilla, que hacernos la intención firme de empezar a asistir a un grupo, hacer esta actividad de manera regular y constante y ponernos la meta de no tomar medicamentos, pero hacer las actividades que sustituyan esos medicamentos. Así es, en efecto, desafortunadamente, incluso entre nosotros los médicos, una cosa es que te diga qué hacer y otra cosa es que yo lo haga, ¿no? Claro. Discutía yo precisamente con un colega la situación terrorífica de que en nuestro país hasta agosto o septiembre de este año, más de 1,300 trabajadores de la salud, incluyendo todas las categorías, pero particularmente personal de enfermería y personal médico, habían fallecido por efectos de la COVID-19. Pero cuando he hablado con colegas, esto es anecdótico, por supuesto, me gustaría que algún médico con espíritu científico lo hiciera, catalogara a todo ese personal médico y de enfermería y de intendencia, cuántos eran obesos mórbidos, cuántos eran diabéticos, cuántos eran fumadores, cuántos aparte de ser obesos eran diabéticos e hipertensos. Y entonces veríamos que, pues, obviamente Claro. esas comorbilidades nos hacen, pues, un blanco perfecto para el SARS-CoV-2. Volviendo a la música, yo solo quisiera a quienes tengan la posibilidad de escucharnos. Hay un libro estupendo del doctor Oliver Sacks, como Oliverio, pero sin la I y la O, y Sacks como saco, pero con K y S en vez de O.
Tiene un libro traducido al español que se llama Musicofilia. Creo que anda por los 300 pesos. Para quien se interese en algún familiar con Parkinson, en que tenga algún familiar con embolia cerebral y con afasia, que tenga un familiar con trastornos de movimiento como el síndrome de Tourette, o que tenga un familiar con demencia de cualquier tipo, independientemente, hay varios tipos de demencia. Hay demencia vascular, de cuerpos de Lewy, de degeneración frontotemporal, la más común es la de Alzheimer. Este libro le puede dar pautas para ayudar a su familiar con terapia musical, Mire, musicofilia. excelente. Pues a educarnos, doctor, para dentro de lo posible ayudar a nuestros seres cercanos o a quien esté bajo nuestra responsabilidad dentro de lo posiblemente económico y tratar de uno mismo tomar pasos para prevenir este tipo de situaciones con cosas que pudieran resultar tan sencillas y en un momento dado hasta agradables como ponernos a cantar y a bailar con más frecuencia. Así es, en efecto. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tenga algún comentario más que agregar. Solamente me queda darles las gracias y decirles hasta la próxima.